¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cómo crear un componente de WordPress conocido como Shortcode. Son componentes personalizables que se programan exclusivamente en PHP y que con determinadas funciones que nos proporciona el framework de PHP de WordPress lo vamos a poder inyectar dentro de lo que es el motor de WordPress, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a tener un componente hecho por nosotros que vamos a poder integrar en nuestra página web si en un determinado momento requerimos eso. Entonces, para ello, yo lo que voy a crear es un componente muy sencillo donde voy a intentar replicar los ejercicios que hice en los vídeos anteriores de Excel, donde comparábamos si un número era primo y los divisores que tenía esos números primos, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, esos números primos no, los números, en este caso de la serie de Fibonacci que la vamos a generar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una tabla, ese componente lo que va a devolver es una tabla con una serie de filas y de columnas donde voy a tener una serie numérica autoincrementable que va a ser de 0 a lo que sea, luego a continuación la serie de Fibonacci en función de la longitud que parametricemos nosotros nuestro componente shortcode. Luego va a haber otra columna más donde nos va a decir si ese número de correspondiente a la serie de Fibonacci es primo o no, y a continuación el número de divisores en otra columna, ¿de acuerdo? Bueno, pues para hacer eso yo me he instalado aquí en temas, me he instalado la plantilla esta de Astra que viene bastante poco sobrecargada, por decirlo de alguna manera, y además se utiliza muchísimo en casi todos los tutoriales que yo he visto en su día de WordPress cuando estaba aprendiendo este framework, pues realmente utilizan por defecto esta plantilla. Entonces, como seguramente la mayoría de la gente que vea este vídeo y que esté familiarizado con WordPress también lo estará con esta plantilla, pues la he utilizado, aunque básicamente tampoco es que le vayamos a sacar mucho rendimiento, me daría igual cualquier otra, pero bueno, para que os suene, ¿de acuerdo? Bien, entonces una vez que la tenemos aquí, lo que vamos a ir es a plantillas y vamos a ir al Theme Builder, que es donde nosotros maquetamos, pues por ejemplo la cabecera, el pie, lo que son los posts si lo diré, del blog, etcétera, etcétera. Incluso el error 404 pues también lo tenemos aquí y los resultados de nuestras búsquedas. Entonces nosotros vamos a crear una cabecera porque la cabecera que trae esa plantilla no me gusta y vamos a crear una cabecera muy sencilla y muy rápida que va a ser un párrafo ahí que diga mi página web y punto pelota. Entonces le vamos a dar aquí a añadir nueva cabecera, le vamos a llamar, por ejemplo, cabecera, yo ya tengo aquí de otros ejemplos que he hecho, le voy a dar crear plantilla. Ahora nos aparecerá un asistente que nos sugiere determinados formatos. Bueno, nosotros lo vamos a ignorar porque no me interesa. Y lo que vamos a hacer es, dentro de toda esta librería de componentes de Elementor, voy a arrastrar automáticamente aquí el encabezado, este componente de encabezado, y vamos a empezar a formatear y estilizar un poco esto. Primeramente el contenedor principal. En vez de caja le voy a decir que ocupe el ancho completo y me voy a ir aquí a estilo y le voy a decir que el color de fondo, pues yo voy a tirar por ejemplo de un gris inicial que es muy clarito y voy a arrastrarlo un poco para oscurecerlo, por ejemplo así, perfecto. También voy a ir aquí a la sección de borde, le voy a decir que voy a utilizar un borde continuo que no lo aplique a todos los extremos sino sencillamente abajo y le voy a poner 3 píxeles por ejemplo y sí que le voy a dar un color por ejemplo rojo intenso, perfecto, que el rojo y el gris combinan a la perfección. Luego entonces voy a atacar el componente este de cabecera, el texto. Aquí no voy a poner esto, sino que lo voy a cambiar por mi página web, por ejemplo. Mi página web. Y si es cierto que en vez de un H2 me parece un poco grande, vamos a poner un H3, así algo más pequeñito. Y vamos a darle un color que combine con el gris, que por ejemplo, pues el color blanco queda genial. Perfecto, pues ya tenemos nuestra cabecera hecha. Entonces le vamos a dar a publicar. Y ahora vamos a añadir una condición que no la aplica al sitio entero, sino sencillamente a páginas singulares y que lo aplique a páginas. Ninguna en concreto, sino a todas. Le damos a salvar y cerrar y nos volvemos a nuestro escritorio. Perfecto, ya tenemos nuestra cabecera hecha. De hecho, si vamos al Theme Builder, vemos que en cabeceras, bueno, esto es el maquetador global, donde aparece todo mezclado, pues en header tengo aquí mi cabecera, que podría editar, eliminar, etcétera. Bien, a continuación vamos a ir a páginas y aquí vamos a añadir una nueva página. Le vamos a llamar, por ejemplo, Fibonacci. Perfecto, y le decimos que editar con Elementor. Bien, aquí nos aparecerá obviamente nuestra cabecera, que para eso la hemos creado y la he sustituido por la cabecera de la propia plantilla.
Entonces, el pie sí que no lo hemos tocado porque, bueno, aparentemente pues encaja dentro del diseño, pero esta parte de arriba pues sí que la quería modificar y darle un poquitito más de... Aquí en vez de mi página web pues podríamos poner, no sé, obtenemos, calculamos los divisores de cada uno de los elementos de la serie de Fibonacci o algo así, en fin, eso lo que sea, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a dedicar mucho tiempo a ello, sencillamente es para que sea más reducida, no sea porque la que trae la propia plantilla es bastante ancha, entonces vamos a colocar algo más reducido y aquí aparecerá nuestro elemento. Bien, entonces ahora vamos a ir a Visual Studio Code y aquí vamos a cerrar esta bienvenida, este mensaje también, y aquí vamos a añadir una carpeta que va a ser la carpeta donde está todo el sistema de carpetas y de archivos de WordPress, ¿de acuerdo? Donde nosotros vamos a insertar nuestro código. Entonces yo lo tengo en XAMPP, en htdocs, que es la carpeta principal del servidor Apache, y concretamente a mi carpeta de WordPress, donde están contenidas todas las subcarpetas y todos los archivos que forman parte de lo que es el propio núcleo de WordPress, pues le llamé racimo. Entonces es esta carpeta justo la que yo quiero seleccionar aquí en Visual Studio Code. Bien, una vez que yo ya tengo todo esto montado aquí, veis que es muy sencillo, pues fijaos, lo que tenemos que hacer es entrar, bueno, esto aparecería así, ¿de acuerdo? Con estas tres carpetas. Entonces, aquí en WP Content es donde nosotros tenemos los temas que tenemos instalados en nuestro sistema WordPress. Y aquí, como veis, tengo Astra, tengo el 2020 y tengo, bueno, en fin, estas tres que son las que trae él por defecto, y luego Astra, que es la que yo añadí al instalar una nueva plantilla, ¿de acuerdo? Bien, si entramos dentro de Astra, aquí es donde tenemos los archivos que nosotros vamos a manipular, concretamente este de Functions, que es donde vamos a introducir el código que va a formar parte de nuestro componente shortcode, ¿de acuerdo? Entonces, para no dilatar este vídeo demasiado en el tiempo, porque yo me enrollo muchísimo, entonces lo que voy a hacer es copiar el código, pegarlo e ir explicándolo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de una manera, digamos, como por partes, y luego vamos a unar dos funciones de forma que optimicemos un poco el código, ¿de acuerdo? Bien, entonces fijaos, la primera función que nos interesa es comprobar si un número es primo o no, y esto lo hacemos con esta concretamente, con esta función. Esta función yo le llamé exprimo, toma un argumento que en este caso le llamamos param, pero podéis llamarle como queráis, y lo que nos devuelve es, primero hace una evaluación de si el parámetro es cero. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dividir aquí el parámetro este de aquí por toda un rango que vamos a crear aquí luego a continuación. Entonces, si lo divido entre 0, este número entre 0 me va a dar un error de división por 0. Y eso no es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, este rango empieza del 1 al que sea, que es lo que yo necesito, y aquí evalúo si realmente este parámetro es igual a 0, pues entonces que me devuelva ya directamente que no es primo, ¿de acuerdo? Y que no evalúe más. Sí, esto es sencillamente con el primer número, con el 0, ¿de acuerdo? Luego, en el caso de que no sea 0, pues entonces ya entrará a evaluar toda esta serie de funciones. Y vamos a explicar un poquito por encima qué es y qué hacen exactamente. La función range realmente lo que genera es un rango desde un número inicial hasta un número final, ¿de acuerdo? Es decir, tiene un parámetro de start y tiene un parámetro de end. Y luego sí que tiene un parámetro adicional que es step, que es el paso. Es decir, sería cómo quiero yo que se incremente esta serie de números o este rango desde el primer elemento hasta el último. Si quiero que el incremento sea unitario, pues obviamente pongo 1. Si quiero que del 1 pase al 3, pues entonces aquí tendría que poner un 2, ¿de acuerdo? De forma que el incremento pues vaya de 2 en 2. Entonces yo le paso inicialmente un número 1 y para el componente final le paso el propio parámetro que paso como de argumento a la función, ¿de acuerdo? De esa forma lo que estoy creando es una serie del 1 hasta el número que quiero evaluar si es primo o no. ¿Por qué? Porque para evaluar si un número es primo o no, lo que tengo que hacer es mirar a ver cuántos números de sus menores, es decir, por ejemplo, imaginaos que voy a evaluar el 5, pues quiero comprobar si el 1, 2, 3, 4 y el mismo son divisibles o no por 5, ¿de acuerdo? Si lo son, pues forman parte de sus divisores y por tanto, pues vamos a evaluar realmente si dentro de esos divisores solo hay 2 o hay más. Si hay 2 es número primo, si no, pues no lo es. Entonces es lo que hacemos luego con array filter. Fijaos, range lo que nos va a devolver es un array del 1 al 5. Imaginaos que en este caso yo estoy poniendo como que paran es igual a 5, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí sustituiría esto por un 5 y iría del 1 al 5.
Entonces, la función de ArrayFilter toma como primer argumento esta matriz, es decir, una matriz de elementos, los que sean. En este caso es una serie del 1 al 5. Y la va a filtrar en función de la condición que yo ponga aquí. Entonces, la condición que yo pongo aquí tiene que ser una función lambda, por eso estoy utilizando esta notación fn. Y este $n, lo que va a pasar a este argumento de esta función lambda o de esta función anónima, va a ser el valor que me devuelve esta función de range, es decir, cada uno de los valores, ¿de acuerdo? En cada iteración, primeramente $n valdrá 1, luego valdrá 2, luego valdrá 3 y así sucesivamente hasta el último elemento. Entonces, el cuerpo de esta función lambda lo que va a hacer es compararme si el argumento que yo le paso de entrada a esta función, este de aquí, dividido entre este número, que es el argumento de esta función lambda, que a su vez son los que va extrayendo de esta matriz de tipo rango, es decir, ArrayFilter lo que tiene internamente es un bucle implícito que lo que va haciendo es iterando por cada uno de los elementos del array que me devuelve la función range y va ejecutando esta función de aquí. Es bien sencillo hacer esto, es una función lambda anónima que se va ejecutando sobre cada uno de los elementos del array que le pasamos como primer argumento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace sencillamente esta función es dividir $paran entre $n y devolverme el resto. Es lo que hace este operador de módulo, de residuo, llamadle como queráis. Normalmente es de módulo, ¿de acuerdo? Es la función módulo. Entonces ese operador es el operador de módulo y lo que hace es divide $paran entre $n. En este caso, si tomamos el valor 5, sabemos que 5 es un número primo, por tanto, esta ecuación de aquí será igual a 0 cuando n valga 1 o cuando valga 5. ¿De acuerdo? Entonces, en esas dos condiciones se cumplirá esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como se va a cumplir, ArrayFilter nos devolverá un array exclusivamente con el 1 y con el 5. O sea, es decir, con aquellos números de este array de aquí que le estoy pasando como primer argumento que cumplan esta condición. La cumplen solo el 1 y el 5 para el valor 5. Entonces, una vez que yo obtenga este ArrayFilter con el valor 1 y con el valor 5, lo que hago es contar con la función count cuántos valores hay dentro de ese array. Y si es igual a 2, pues entonces le digo, mira, sí que eres primo, pero si es diferente de 2, pues no es primo. Que yo no sé si prefiero ser primo o no lo ser, porque primo tiene, en fin, tiene doble contexto ahí, no sé si me entendéis. Entonces yo casi prefiero no serlo, ¿vale? Perfecto, pues es lo que le estamos devolviendo, es decir, estamos devolviendo una cadena de texto que en este caso pues sea simplemente primo o no, en función de si el número que pasamos como $paran lo es o no. Perfecto, pues esa función ya la tenemos. La siguiente, que es calcular los divisores. Para calcular los divisores es básicamente muy parecida a esa, por eso luego vamos a hacer una función que aúne estas dos, pero en este caso quiero explicarlas de manera individual. Fijaos, divisores lo que hace es, le pasamos un número, en este caso, ¿qué número? Bueno, el de la serie, que yo puede ser cualquiera, puede ser el 1, el 2, el 3, incluso el 0. Si es el 0, vuelvo a evaluar aquí, si es 0, pues que me devuelva 0, ¿de acuerdo? Y si no lo es, vuelvo a evaluar aquí el número de divisores, que esta operación es exactamente la misma que aquí. Si os dais cuenta, la está seleccionando y la está destacando en este color porque es exactamente igual, ¿de acuerdo? Es la misma, de hecho, copia y pega exactamente la misma. Entonces, sin embargo, aquí estoy evaluando el array, es decir, no el número de elementos que contiene el array, sino los propios elementos del array. Y a continuación, con la fórmula implode, lo que hago es unificar todos esos elementos por el carácter que yo le pase como primer argumento. Este es el join de JavaScript, básicamente, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente no, es el join de JavaScript. Lo que pasa es que en este caso, pues los de PHP, antiguamente sí que se llamaba join, pero ahora le han llamado implode, que es justo lo contrario a explode. Explode, que también lo hay, lo que hace es que es el split, que también existía en PHP, pero creo que lo han renombrado, o es un alias, creo que join sí sigue existiendo, pero es un alias de esta función de implode, y es más, PHP recomienda que utilices implode en vez de join, ¿de acuerdo? Porque muy probablemente join quede deprecated en poco tiempo, al igual que split también. Entonces split pasó a ser explode, ¿de acuerdo? Que es explotar esto, explotar, es decir, dividir los elementos en función de un carácter que le pasemos, e implode es justo
la operación contraria, ¿de acuerdo? Unir los elementos de un array con el carácter que yo le pase. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Pues imaginaos, en el ejemplo anterior sería simplemente que me devolvería una cadena con el 1 y con el 5, de esta manera. Si tiene más caracteres, o sea, si tiene más divisores, por ejemplo, imaginaos el 10, pues aparecerá el 2, aparecerá el 5 y aparecerá el mismo, el 10. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente con todos los números divisores que tenga el número que le pasamos a aquí como parámetro. ¿De acuerdo? Bien, pues como veis es bastante sencillo. Y luego tenemos aquí una función, entonces luego, para evitar utilizar estas dos, porque fijaos que lo que estamos haciendo es repetir exactamente lo mismo dos veces. Estamos repitiendo esto dos veces. Entonces lo que estamos haciendo es sobrecargar la función, ¿de acuerdo? Estamos sobrecargando el sistema, porque de alguna manera tiene que calcular los primos una vez y luego, perdón, los divisores una vez y luego tiene que calcularlos otra vez, porque es imprescindible para saber si un número es primo o no conocer cuántos divisores tiene. Entonces esto se puede unificar en una sola fórmula y fue lo que hice yo aquí. Le llamé general, aunque realmente no, podríamos llamarle primo divisores o cualquier historia, pero en este caso, pues bueno, le puse un nombre, ya que unifica esas dos funciones, pues le llamé como general de que contiene esas dos. Y lo que hace es sencillamente evalúa el parámetro si es 0 y devuelve un array combinado, en este caso con dos parámetros, que sería primo no es primo y divisores, en este caso 0, ¿vale? Devuelve lo que son cadenas de texto, ni más ni menos. En el caso de que no se cumpla esta condición y de que el parámetro no sea 0, que esto es una comparación muy rápida, pues entonces nos pasamos aquí. Y en MX almacenamos precisamente la función ArrayFilter, que es la que se repite dos veces en cada una de estas dos funciones. Bueno, pues en este caso la tenemos almacenada aquí. Es decir, utilizamos una variable intermedia para almacenar el resultado de esta función, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos los divisores. Y lo único que tenemos que devolver es este array combinado, pero haciendo algún tipo de comparativa. Que de hecho aquí lo estoy haciendo mal porque este count no es esto aquí, esto está mal. Este count sería $mx y aquí es que lo he copiado y lo he pegado mal porque esto no está bien así. Aquí sería $mx, exactamente así, perfecto. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es decir, fijaos, aquí yo tenía puesto esto de aquí, que no sé si lo dejé adrede o no, pero realmente sí que estaba haciéndolo mal, ¿de acuerdo? Porque realmente esta variable intermedia no servía de nada, dado que estaba repitiendo esto mismo aquí. Bueno, en fin, eso fue un fallo mío al copiar y pegar esto, ¿de acuerdo? Lo debí copiar de la versión anterior porque inicialmente hice una versión con estas dos funciones y iba a tirar de ellas para ver la diferencia que hay entre una y otra. Pero como sé que hay mucha crítica por internet y seguramente alguien pues iba a decir, es que eso se puede optimizar de una manera un poco más, y seguramente incluso este código se puede optimizar algo más si le damos alguna vuelta, ¿de acuerdo? Pues entonces decidí crear una función general donde esta función me calcula las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? Es decir, este array en vez de repasarlo dos veces, pues lo repaso una sola vez y de esta manera en MX yo ya tengo el resultado de obtener los números los divisores de este número que estoy analizando, ¿de acuerdo? Entonces luego lo que devuelvo es un array sencillamente con estas dos propiedades, con primo y con divisores, pero lo que hago es contar y si esta cuenta es igual a 2, que esto se me ha olvidado aquí también, si es igual a 2, pues obviamente lo que devuelve es si es primo o no lo es en el caso contrario, ¿de acuerdo? E implode lo que sencillamente hace es esta matriz de aquí, que contendrá los divisores del número que le estamos pasando aquí a esta función, pues me los une con el guión, ¿de acuerdo? Sencillamente. Y entonces me devuelve esta función de esta manera. Esta función, este array combinado, ¿de acuerdo? Con dos parámetros, que es primo y divisores, que serán los que yo tenga que hacer referencia para generar la lista. Bien, entonces ahora pasamos a la función de Fibonacci. Bueno, esta sí que es muy sencilla, porque además la habréis visto en multitud de veces en diferentes lenguajes de programación, estoy seguro. Ahí copié en vez de pegar. A ver, copiar y pegar. Perfecto. Entonces la función de Fibonacci sencillamente le pasamos una longitud de qué tamaño queremos esa serie y la iniciamos con los elementos primarios, es decir, con 0 y con el 1, que son los que se van a sumar inicialmente. Entonces luego recorremos
este array de aquí que me va a generar la función range, que va a ser desde el elemento 2, porque fijaos que aquí tengo el elemento 0, el elemento 1, pues entonces tengo que empezar en 2, hasta la longitud que yo le he pasado como argumento a la función, el incremento de 1 en 1, y cada uno de los elementos de este array pues van a ir copiándose a $num, ¿de acuerdo? Gracias al for each. Entonces luego con la función arrayPush sencillamente lo que hago es almacenar en Fibo la nueva combinación, es decir, la nueva combinación de sumar los dos anteriores. En este caso, fijaos que le estoy haciendo -2 para que me devuelva el elemento 0. Fijaos que esto empieza en 2, entonces 2 menos 2 es 0, me va a devolver el 0. Y aquí Fibo $num menos 1, que en este caso como es 2 menos 1 es 1, pues me devolvería este 1. Entonces suma 0 más 1, al final devuelve 1, que es el siguiente elemento que debemos incluir aquí. Luego será 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces una vez que yo haya recorrido todos los elementos de este array cuya finalización es el argumento que yo le paso a esta función, pues sencillamente devuelvo el array, ¿de acuerdo? Perfecto, pues ya tenemos la serie de Fibonacci creada, ya tenemos nuestra función que evalúa si un número es primo y nos devuelve también la cantidad de divisores que tiene. Y ya por último, lo que vamos a hacer ahora es crear una función que va a ser la que va a generar todo el código de nuestro componente, ¿de acuerdo? Entonces copiamos esto aquí, lo pegamos aquí. Y fijaos, lo primero que tengo que hacer es utilizar esta función de WordPress, add shortcode. Si os dais cuenta, ya, bueno, pues literalmente añadir un código de estos cortos, o un componente de estos de código corto, que le llamo Fibonacci. Esta es la referencia a la que yo haré en WordPress, en el maquetador, para hacer referencia a mi componente. Y por supuesto, este componente estará asociado a esta función, que es la que yo voy a generar aquí, ¿de acuerdo? Esto es como un puntero a una función, aunque realmente es una cadena de texto, ¿de acuerdo? Bien, una vez ejecutado esto imprescindible para inyectar el código dentro de todo el sistema de WordPress, entonces creamos esta función de generar serie primos Fibonacci. Y a esta función le pasamos un argumento obligatorio que es ATTS. ¿De acuerdo? No tiene por qué llamarse así, le podemos llamar como queramos, pero en este caso por convenio ATTS, ¿de acuerdo? De atributos. Entonces tenemos que crear una matriz que yo le llamé $params, que son los parámetros que yo le voy a pasar a mi shortcode, y utilizar esta función de WordPress que es donde yo voy a crear los atributos, ¿de acuerdo? Entonces a esta función le tengo que pasar un array con los atributos y a continuación como segundo argumento este $ATTS, que es el que le paso como argumento a la función principal, ¿de acuerdo? Entonces en este array que yo creo aquí con la función array simplemente genero una propiedad longitud que inicialmente tiene 10, es decir, si yo no le paso ningún atributo a mi shortcode Fibonacci, él automáticamente tomará como que la longitud de la serie va a ser de 10, ¿de acuerdo? Exclusivamente. Perfecto. Entendido esto lo inyectamos en el caso de que queramos tener atributos, que es habitual, ¿de acuerdo? Para modificar el color, la fuente, pues la funcionalidad del propio. Imaginaos, por ejemplo, uno que genera un código QR, ¿de acuerdo? Que ya existe por ahí generado. Pues eso va a generar una imagen y va a devolver esa imagen pues seguramente entre etiquetas IMG o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces una vez que yo genero esa imagen a través de PHP y genero a través del algoritmo de códigos de QR o códigos de barra, lo que sea, no tiene por qué ser un QR sino uno de barras normales, pues entonces lo normal es que a ese shortcode se le pase un atributo con la cadena de texto que yo quiero codificar, ¿vale? A ese formato de barras. Bueno, pues es habitual utilizar los atributos para personalizar aún más ese componente. Bien, una vez que tenemos los parámetros ya definidos, entonces nos vamos a crear ese componente. Y el componente, pues ya os dije que era una tabla, entonces inyectamos código HTML, sencillamente. Fijaos, yo creo una cadena a la cual le voy a ir concatenando cosas, y entonces a este result yo le concateno una tabla y le aplico una serie de clases que todas estas clases son de Bootstrap, salvo fuente, que es una clase que yo personalicé porque no me gustaba la fuente y entonces me descargué una de internet, concretamente de Google Fonts, que lo haremos a continuación. Y luego lo que me creo es concateno esa tabla, que es el origen de, digamos, el componente, la etiqueta inicial del elemento tabla,
Entonces yo me creo una cabecera, esta cabecera con también una clase de Bootstrap y a continuación una fila con elementos que son celdas pero que se corresponden con la cabecera y le llamo serie, le llamo Fibonacci, pregunto si es primo y a continuación la lista de divisores, ¿de acuerdo? Y cierro mi, vamos a poner esto para que se vea word wrap, ¿vale? Y cierro mi tbody, cierro mi thead y abro un tbody. Tbody es el cuerpo donde yo voy a generar todas las filas con el contenido ya, ¿de acuerdo? Bien, creo una variable que le llamo índice para que, digamos, me enumere cada una de las filas de manera correlativa, es decir, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, para luego crear que no se confunda con la serie de Fibonacci, que no se puede confundir porque es completamente diferente, y luego a continuación con el resto de parámetros. Entonces lo que hago es un bucle for each, y lo que va a recorrer es precisamente el array que me devuelve la función de Fibonacci. Pero fijaos que el argumento que yo le paso a la función de Fibonacci es precisamente el atributo que le paso a mi shortcode. Es decir, el que yo definí aquí, ¿de acuerdo? Longitud. La manera de representarlo es así. Es una matriz params y a continuación, entre comillas y entre los corchetes, introduzco el nombre que le di yo a este parámetro de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, longitud. Y cada uno de los componentes que me devuelva o elementos que me devuelva Fibonacci en el array que me devuelve, los voy a recorrer con el for each y voy a ir almacenando uno a uno en esta variable $no. Perfecto. Entonces, dentro de este bucle lo que voy a hacer es llamar a mi función general y general, fijaos, ¿qué me devolvía? Bueno, pues lo que me devolvía era una matriz, era un array, matriz, array es exactamente lo mismo. Yo cuando estudiaba eran matrices, luego ya pues con todo esto de la inclusión anglosajona pues hemos derivado en una estupidez tremenda de todos estos términos y bueno, la mayoría de las funciones pues bueno, como vienen en inglés, la verdad es que nos acostumbramos a ello. Entonces bueno, realmente es una matriz pero es un array, ¿de acuerdo? Que es lo mismo. ¿Para qué nos vamos a liar? Entonces, general lo que me devuelve es este array combinado para cada uno de los números que yo le paso como argumento. Entonces, estos números vienen de la serie de Fibonacci, por tanto voy a comprobar si el número es primo y además la cantidad de divisores que tiene, ¿de acuerdo? Y lo almaceno en mx, en esta variable que ya utilizamos por aquí, pero como es local, pues desaparece y la tenemos aquí de nuevo para poder reciclarla. Bien, como están en ámbitos diferentes, scopes diferentes, por tanto no hay ningún tipo de conflicto entre ellas, ¿de acuerdo? Y luego seguimos concatenando a result cada una de las filas. Pues fijaos, a esta tr le estoy incluyendo un id que le llamo tr- y pongo un índice diferente para cada una. ¿Por qué? Porque luego por jQuery puedo buscarlas todas por str o hacer determinadas operaciones con cada una de ellas. Por eso entonces les puse un ID diferente, por si quiero apuntar a una en concreto, ¿de acuerdo? Abro una celda, un TD, y entonces inicialmente la primera columna, que es número, fijaos, serie, le llamé serie, pues incremento el índice. Empieza en 0, pues como esto es post-incremento, luego pasará a valer 1, 2, 3, pero el primer número aquí será el 0. Abro otra celda, cierro la anterior, abro otra, y lo que le acoplo aquí es el $num, es decir, el resultado de la serie de Fibonacci. En cada una de las iteraciones, ¿de acuerdo? Aquí empezará en 0, luego será 1, 1, 2, 3, 5 y así sucesivamente. Cierro esta celda, abro otra y incluyo aquí el parámetro primo de la matriz que me devuelve la función general. Entonces me dirá si realmente este $num es primo o no, ¿de acuerdo? Porque fue el que le pasé aquí a evaluar. Y lo mismo me pasa con los divisores, ¿de acuerdo? Acoplo aquí este mx divisores, pero en este caso como mx me devolvió esta matriz combinada que me devuelve el método en la función general, pues obviamente tengo dos parámetros, uno que es primo y otro que son los divisores, que no dejan de ser cadenas de texto ambas, pero esta evalúa si el número es primo y este, sin embargo, me devuelve la cantidad de divisores que tiene, bueno, la cantidad no, me devuelve los divisores separados por un guión. Bien, una vez que tengo yo esto, todo hecho ya, cierro la última celda y cierro esa fila, ¿de acuerdo? Luego se irá iterando y irá formando diferentes filas TR. Ya para finalizar, una vez fuera del bucle, pues lo que hago es cierro el tbody y cierro la tabla y entonces devuelvo esta cadena de texto. Por tanto, lo que estoy devolviendo es un componente HTML que me va a reproducir digamos, el núcleo de WordPress. Bien, grabamos aquí y nos vamos a nuestra página web que tenemos aquí. Entonces yo voy a buscar aquí un short
escribimos short, arrastramos el componente hacia aquí y fijaos cómo aquí aparece, no sé si se verá bien porque aparece en un gris aquí muy tenue, pero aparece por ejemplo como ejemplo gallery y le pase un ID, un 2.3 y un tamaño medium, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son los atributos. Entonces nosotros lo que vamos a escribir aquí es Fibonacci, que es como le llamamos, y luego longitud, que es como le llamé al atributo, vamos a poner, en este caso, en vez de 10, vamos a poner 12, ¿vale? Para que haya esa diferencia. Luego si eso lo borramos para ver si realmente se reproduce o no. Y fijaos que ya me ha salido aquí de una manera muy rápida. Es decir, yo tengo aquí mi serie, desde el 0 hasta el 12, que es la variable esa $index que había utilizado. Tengo la serie de Fibonacci, que si os dais cuenta, 0 y 1, 1, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, y así sucesivamente hasta la longitud de la serie que yo le haya incluido. Luego lo de los primos, pues fijaos, sí, efectivamente el 2 sí que es primo, el 3 también lo es, el 5 también lo es, el 13 también lo es, y el 89 también lo es. El resto de números de esta serie de prima con una longitud de 12 elementos no es ninguno primo. Y luego los divisores. De acuerdo, que el que más tiene en este caso es el 144, que tiene todos estos, además del propio 144. Por tanto, esto está funcionando a la perfección. Luego lo que podríamos hacer sería ir aquí a avanzado y, por ejemplo, en ancho, ponerle un ancho personalizado y darle un ancho quizá un poco más, pues así, por ejemplo, ¿de acuerdo? En el caso de que vayamos a mostrar nada más que 12. Si queremos ir incrementándolo de una manera, pues que me vayan apareciendo filas más largas, sobre todo en divisores, que aparecerá aquí filas muchísimo más largas, pues bueno, podemos poner un atributo aquí que rompa la cadena en varias líneas, o sencillamente para este ejemplo lo vamos a dejar así. Lo que sí vamos a hacer es centrarlo, es decir, yo aquí voy a poner la alineación, a ver dónde está, bueno, no sé si es aquí o es en la celda, aquí, perdón, es aquí, alineación horizontal, ponemos centro, ¿de acuerdo? De forma que nos la centre. Perfecto, pues ya tenemos aquí nuestro shortcode prácticamente hecho, ¿de acuerdo? Como veis, le está aplicando este estilo de Bootstrap, y como veis, pues bueno, se resalta de color, bueno, este más tenue, porque realmente le aplica un color prácticamente igual, pero sí es cierto que se nota que tiene un color un poco más fuerte, ¿de acuerdo? Y sin embargo las blancas sí que se aprecian mucho más. Bien, lo que vamos a comprobar a ver si este componente, pues si yo le quito aquí la longitud, a ver si realmente me lo adapta a esos 10. Efectivamente, como veis, toma el parámetro por defecto, ¿de acuerdo? Y obviamente si le meto, por ejemplo, una longitud de 15, pues se recalculará y obtendremos 15 valores, bueno, que no son 15, realmente son 16 porque toma el valor 0. Esta serie realmente debería empezar en 1, pero bueno, tampoco le vamos a dar mucha importancia, ¿de acuerdo? Porque sencillamente sería cambiar esto, cambiarlo aquí, grabamos, y entonces aquí esto aplicamos cambios y ahora empieza en 1, 2, 3, porque le he puesto, bueno, empieza en 16, está utilizando 16, vale, porque el rango empieza, vale, ya entiendo. Bueno, vamos a dejarlo entonces como estaba, sencillamente, para que el último número de la fila se adecue a lo que es el, a ver dónde lo había cambiado, aquí, se adecue al atributo de longitud que lo habíamos puesto, ¿de acuerdo? Más que empiece en 0 tampoco nos hace ningún tipo vamos, no nos genera ningún tipo de problema. A ver, seleccionamos aquí, aplicar cambios, y ahora ya empieza otra vez en 0 y ponemos el 15, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería cuestión de hacer una iteración, pues en vez de 15 elementos, pues hacerlo 15 menos 1 o algo así, ¿de acuerdo? De forma que este 0 pues lo suprima. Bien, una vez que tenemos esto, entonces yo quiero estilizar un poco esto, porque esta fuente concretamente, bueno, está chula, pero no es la que yo quiero, ¿de acuerdo? La quiero cambiar. Entonces nos vamos a ir al Google Fonts, y yo creo que ya tengo por aquí metida la que yo voy a utilizar, es esta, la Railway, buscáis la que queráis, yo en este caso voy a copiar esto, lo voy a copiar, y me voy a ir aquí aquí, y en este caso lo vamos a introducir en el header, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí mismo vamos a dar un intro y voy a copiar aquí pues todo este código que me devuelve
la página de Google Fonts, necesario para inyectar esa fuente, ¿de acuerdo? Y entonces luego sería cuestión de crear un par de estilos. Fijaos, aquí voy a grabar esto. Aquí en funciones, cuando yo creé la tabla, os dije que había un estilo que había creado yo por defecto, ¿de acuerdo? Fuente, que es la que lo cambia. Bueno, pues entonces yo me voy aquí, voy a crear una etiqueta style, ¿de acuerdo? Y entonces aquí voy a crear un fuente y lo que voy a hacer es, en la página de Google, no es esta puedo cerrarla, aquí, en esta página me voy a copiar este texto que me da aquí, ¿de acuerdo? Que es el nombre de la fuente. Entonces, me voy aquí y directamente lo pego. Entonces ahora grabo esto, nos vamos a nuestro WordPress, esto ya lo puedo cerrar, y aquí si recargamos, esto publicamos, y de esta manera pues ya refrescará. Vamos a echarle un vistazo y fijaos que ahora ha cambiado el texto, que bueno, no sé si es más bonito el de antes o el de ahora, sencillamente es para que veáis cómo se pueden cambiar las fuentes, ¿de acuerdo? Porque esta sinceramente es bastante cutre, me hubiera gustado más la otra. Bueno, aquí de momento no lo refresca, pero si recargamos yo creo que sí lo hará. Efectivamente, ya lo tenemos ahí el texto puesto. Bien, vamos entonces, sí quiero que cuando yo pase por encima de uno, en vez de salirme el cursor de flecha normal, salga, por ejemplo, el dedito, ¿vale? Salga la manita. Bueno, en este caso, como solo hay TRs aquí, lo que podemos hacer es redefinir el estilo para los TRs y mismamente aquí, pues incluir un nuevo TR y decirle, TR, dos puntos, tenemos que utilizar el hover o como sea, y decirle que el cursor sea pointer, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos aquí, refrescamos, porque eso ya está grabado, y fijaos que ahora ya me aparece la flechita, ¿de acuerdo? Bueno, ya como colofón, lo que vamos a hacer es que cada vez que cliquemos aquí, por consola, es decir, en la consola del explorador, nos aparezca aquí estos numeritos, es decir, aparezca número 0, Fibonacci 0, primo no lo es, y el número de divisores, y aparezca aquí al picar en cada uno de ellos. Podéis hacerlo en un alert, podéis hacerlo en la consola, podéis hacerlo donde queráis. En este caso yo voy a hacer que picar aquí y aparezca aquí impreso pues de una manera un poco con formato esta fila, pero en líneas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos aquí y lo que tenemos que hacer es entrar en el footer, ¿de acuerdo? Que es donde vamos a inyectar aquí al final el código de jQuery. Ponemos script y lo que vamos a hacer a continuación es algo relativamente muy sencillo. Esto, en vez de copiarlo, lo que voy a hacer es, voy a explicároslo, porque tiene una particularidad un poco, digamos, diferente, ¿de acuerdo? Veréis, el tema es que cuando utilizamos la versión de WordPress elimina el dólar, es decir, en jQuery no podemos hacer referencia al dólar, tenemos que hacer referencia a esto, jQuery. Pero esto realmente es un coñazo, ¿no? Si te pones a hacer esto, voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor, y de hecho esto lo voy a recoger un poco más así. Vamos a subir. Si cada vez que yo hago referencia al dólar, que se hace muchísimas veces en jQuery, porque de hecho es fundamental, ¿no? El dólar, tengo que hacer referencia a jQuery, pues bueno, es un poco pesado. Entonces hay una forma de redefinirlo muy fácil, que es utilizar esta función y pasarle como parámetro de entrada el dólar, ¿de acuerdo? De esta manera ya lo tenemos. Yo a partir de aquí ya puedo hacer referencia al dólar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero buscar? Yo lo que quiero buscar son todas las TRs, pero fijaos, quiero buscar todas las TRs que tengan un atributo ID que empiece por TR, ¿de acuerdo? De esta manera es lo que quiero buscar. Y aquí me faltó en la doble comilla. Entonces, una vez que yo haga esto, voy a ponerle un clic y voy a pasarle una función como argumento, ¿de acuerdo? Y entonces aquí es donde yo voy a hacer mi código. Por ejemplo, vamos a poner un console.log hola para ver si esto realmente está funcionando o no, ¿de acuerdo? Grabamos y nos vamos directamente a nuestra página. Entonces, refresco, porque esto no es un server live, esto hay que refrescar. Pico aquí y fijaos que ya me está dando Lola, ¿de acuerdo? Es decir, pique donde pique, ya está respondiendo al evento click. Bien, entonces ahora, una vez explicado eso, voy a eliminar esto de aquí y lo que quiero es hacer referencia a ciertos elementos
de este tr, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a acumular en una variable que les voy a llamar td, porque va a contener los elementos td de cada una de las filas, y le voy a decir $dis, es decir, la fila en la que estoy, el $dis hace referencia a la fila en la que he hecho clic, .children. Esto lo que me va a obtener son los hijos de este elemento, de esta fila, y los hijos son los tds, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo pique aquí, o sea, una vez que yo almacene los hijos de cada uno de los los hijos de cada una de las filas en la que haga clic, o en la fila en la que haga clic, yo ya puedo iterar por cada una de ellas y de esa manera obtener pues determinados elementos, ¿de acuerdo? Si quiero obtenerlos todos. Entonces la mejor forma de hacerlo es esto. Fijaos, si yo ahora mismo hago aquí un console log, para hacer referencia única y exclusivamente a una posición, yo puedo poner td y a continuación el índice, indexo, ¿de acuerdo? Y entonces ahora yo puedo poner aquí .text, por ejemplo, es decir, el texto, ¿de acuerdo? El texto de la celda, de la primera celda, que es la que hace referencia el índice 0, de esta fila primera en donde yo hice clic. Bueno, primera o última, media, la que sea, ¿de acuerdo? Vamos a probar este código, a ver. Refrescamos aquí, entonces yo hago clic aquí y fijaos, me devuelve 3 porque me está devolviendo esto de aquí, la serie, ¿de acuerdo? Pico aquí, me devuelve el 6, y si pico en el 15, me devuelve. Entonces, la cuestión es que yo formatee esto de tal manera que me muestre seguidamente todos estos valores. Entonces, eso yo ya lo tengo hecho, porque lo que no quiero es dedicarle demasiado tiempo a estas cosas de formateo. Una vez explicado el grueso de la funcionalidad de este pequeño script, y lo que voy a hacer es sustituir este console log aquí por este otro, y vamos a pulsar al Z, y fijaos, lo que estoy haciendo es sencillamente, bueno, pues con las comillas estas inclinadas, que es la que me permite inyectar código de JavaScript dentro y combinarlo con texto. Entonces número, luego entre el dólar y las llaves inserto mi código. Pues lo que estoy insertando es el elemento 0, el texto del elemento 0, es decir, de la celda 0, de la celda 1, de la celda 2 y de la celda 3, poniendo estas etiquetas al principio, ¿de acuerdo? Y de esa manera ya lo tengo hecho. Grabamos, nos vamos aquí a nuestra página, actualizamos, y cada vez que yo pique aquí, fijaos cómo aparece pues aquí el 1.89, y si pico en esta que tiene varios, pues fijaos que me aparece toda la serie perfectamente. Bueno, pues este era el ejercicio que quería hacer hoy. Como veis, es algo repetitivo porque sí es exactamente lo mismo. De hecho, voy a hacer otro también con mQuery en BI. Probablemente incluso lo grabe hoy. No tengo mis dudas. Voy a subir este primero y luego pues igual grabo el otro. Pero fijaos que en este caso lo que hemos hecho ha sido un ejercicio bastante interesante, en el sentido de que hemos creado nuestro propio componente con nuestra propia funcionalidad. Sí es cierto que el jQuery tiene que estar inyectado en el footer, porque es la única manera que tienes de insertarlo en esa página web, o a través obviamente de un archivo JS, que también podríamos hacer referencia a él, pero en el caso es lo mismo, ¿no? Yo en este caso lo he inyectado en el footer porque lo he considerado como más funcional para un ejercicio tan pequeño, ¿de acuerdo? Pero podríamos en el header inyectar un script, y ese script hace referencia a un src, que en este caso pues bueno, sería el nombre del archivo en el que nosotros habríamos codificado esta funcionalidad. Y es más, lo podemos incluir pues en esta carpeta assets, donde se meten todos los CSS de este tema, las fuentes que haya descargadas, pues imaginaos, aquí hay SVGs, hay TTFs y por supuesto imágenes, que habrá imágenes, y en este caso pues JavaScript, la funcionalidad de JavaScript, que bueno, hay dos carpetas, crearíais una propia vuestra y aquí inyectaríais el código, y luego a través de una función de WordPress podríais hacer referencia directamente a esta carpeta, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ha sido el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado. Es un vídeo yo creo que bastante interesante desde el punto de vista de crear nuestros propios componentes. Hemos hecho una tabla con una serie de columnas, pero ya os aseguro que podéis hacer cualquier cosa, porque imaginaos que la funcionalidad que nos permite programar en PHP nuestros propios componentes, pues podríamos perfectamente conectar
a una base de datos, extraer datos de ella, no la base de datos propia de WordPress, sino otra base de datos de la que dispongamos de los credenciales, extraer datos, transformarlos, visualizarlos por pantalla, generar imágenes, por ejemplo lo que os comentaba de los códigos QR, pues básicamente es exactamente esto, pero en el caso de esta función que yo he generado aquí, que es básicamente texto y números, pues en este caso generar algo que me devuelva una imagen, y aquí en vez de devolver una tabla, pues que devolviera, por ejemplo, un elemento image, ¿de acuerdo? Sencillamente para devolver una imagen. En el caso de devolver valores que estén contenidos en una base de datos, pues ahí ya lo formatearíamos como quisiéramos, formato tabla o el HTML que queramos. De hecho, podemos generar una página web que contenga el código HTML, una especie de plantilla en donde nosotros vamos a insertar los valores que obtengamos de una base de datos, de cálculos, etcétera, y a continuación utilizar esa plantilla como valor de retorno de una función, ¿de acuerdo? De esa manera yo ya tengo formateada mi plantilla con código HTML y con IntelliCode, que es más fácil que teclearlo aquí, porque aquí, como es una cadena de texto, pues no tenemos esa funcionalidad de que nos vaya indicando y nos vaya cerrando los componentes, ¿de acuerdo? Pues lo mejor es crearlo una página web aparte, quitamos cabeceras, quitamos footer, quitamos body, quitamos todo, nos quedamos únicamente con el código HTML que iría dentro del body, y ahí es donde nosotros iríamos insertando nuestro código PHP, ¿de acuerdo? Pues esto ha sido todo, amigos. Yo espero que os haya gustado. Si os gusta, por supuesto, darle al gusta, que siempre ayuda. Si no, pues no le deis. Sinceramente, lo que me interesa realmente son las visitas que haya. Y hasta el próximo.